Estamos estudiando entonces Apocalipsis y estamos ya en el capítulo 9. El capítulo 9 de Apocalipsis. Este libro al que muchos le tienen miedo, muchos no se atreven a ir, y nosotros hemos querido entrar en Apocalipsis y queremos encontrar allí la revelación de Jesucristo, y creemos también que dice la promesa: bienaventurado el que lee en voz alta, el que escucha y guarda las palabras de esta profecía en su corazón. Entonces, creemos que es la palabra de Dios, tan palabra de Dios como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tan palabra de Dios como Génesis. Apocalipsis es la palabra de Dios. Leemos entonces el capítulo 9, los versículos del 1 al 12. La semana pasada leímos el capítulo 8 y vimos las primeras 4 trompetas. Ahora vamos a ver la quinta, y eso tiene un paralelo con los sellos. Tenemos 4 sellos y luego el quinto separado abajo de 3 premisas. Igual acá en los sellos vimos el juicio o la iglesia habitando en medio del mundo caído, y luego vemos en el quinto y sexto sello la salvación, la seguridad de la salvación. Vemos a los salvos delante del trono de Dios, alabando y adorando al Señor. Y vemos entonces ahora en las trompetas, vemos la condenación del mundo. Y vemos allí también entonces la seguridad. Como Dios nos da seguridad de salvación, también hay una seguridad de condenación. Pero en cada advertencia, en cada exposición de los juicios del Señor, hay un llamado compasivo al arrepentimiento. Hay un llamado de misericordia para, para aquellos que todavía no se han rendido a Cristo. Aún en medio de la advertencia, en medio del juicio, hay un llamado a venir a Cristo. ¿Y qué es eso si no es misericordia? Que antes de que llegue el juicio final, el Señor te llame a venir a estar a cuentas con Él. Leemos así entonces del versículo 1 al versículo 12 de Apocalipsis 9. Esta es la quinta trompeta. Recuerden bien, los sellos hablan de propiedad, de pertenencia. Las trompetas hablan de advertencia, de urgencia, de un llamado a la batalla. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañasen la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como corona que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón, y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado. He aquí, aún vienen 2 ayes después de estas cosas.
Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos asista en la lectura de esta porción de la Escritura. Podamos ser capaces de entenderla y poder ver la urgencia del llamado, el arrepentimiento. Oramos así entonces: Señor, Dios soberano, tú conoces la historia de la humanidad porque tú la escribiste desde la eternidad. Conoces los corazones de los hombres, muestras que el corazón es perverso, engañoso, pero te alabamos, Señor, por tu poder, por tu providencia, pues entendemos que todo está bajo tu mano, aún la impiedad del mundo. Señor, cumple tu santa voluntad. Ayúdanos a confiar en tu sabiduría. Ayúdanos a estar firmes mientras que vemos cómo los tiempos son inciertos, las políticas cambian, el mundo está hirviendo, está moviéndose, las promesas de los gobiernos son falsas, mienten, la seguridad de las naciones es frágil, la miseria que causa la corrupción de los hombres, el amor al dinero, el desprecio por la verdad, la maldad reina en la vida de los que nos gobiernan. Cuánta maldición, Señor, hay para aquellos que confían en los hombres y no en Dios. Perdona nuestra incredulidad si alguna vez hemos tenido temor de lo que los hombres nos puedan hacer. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Cada vez que la abrimos, nos asegura que tú eres Dios, Dios todopoderoso, que las fuerzas del mal no podrán estorbar nuestra comunión contigo y con tu Hijo amado. Tú has guiado tu pueblo desde el Edén hasta ahora. Tú has guiado a tu pueblo, lo rescataste de Egipto, lo sostuviste en el desierto, lo llevaste a la tierra prometida. De allí nos enviaste a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, nos has unido a ese pueblo, a nosotros que éramos extraños, ajenos a las promesas, alejados de la ciudadanía del cielo, separados de ti, sin esperanza y sin salvación. Éramos hijos de ira, igual que los demás. Pero en tu gran sabiduría, en tu gran misericordia, en la promesa hecha a Abraham, que de todas las naciones y de todos los pueblos y lenguas reunirías para tu alabanza un pueblo. Hoy nos has alcanzado y nos has rescatado con el poder del Evangelio. A nosotros que éramos contados entre tus enemigos. Nos has unido a tu pueblo, nos has hecho copartícipes de las promesas hechas a los padres. Nos has unido a tu Hijo y nos has dado vida, nos has dado vida, nos has dado promesas preciosísimas. No permitas que nos desalentemos al escuchar las amenazas de ellos. No permitas que nos amedrentemos al ver que las multitudes te rechazan. No permitas que perdamos la seguridad que se nos ha dado en Cristo. Ayúdanos a permanecer fieles y a caminar en la luz como tú estás en la luz. Ayúdanos a descansar, que nuestros pecados han sido perdonados, que todos han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Y salva, Señor, a aquellos que todavía no han experimentado este perdón. Amén. Amén. Entonces estamos en Apocalipsis 9. Las primeras 4 trompetas nos mostraron el juicio sobre los moradores de la tierra. Ya sabemos a qué se refiere la Biblia cuando habla de los habitantes de la tierra o los que moran en la tierra. Vemos la intensidad, vemos el pueblo de Dios, que aunque han sido rescatados, sufren por vivir en medio de un mundo caído, rodeados muchas veces de enemigos, como dijo Pablo, de adentro y de afuera. Lo vimos en los 7 sellos que culminan con la victoria de Cristo. 7 sellos que explican la situación del mundo, la experiencia de todo aquel que ha venido a Cristo y cómo al final les es prometida la victoria en Cristo. Los redimidos, glorificados, adoran delante del trono de Dios y del Cordero. Ahora vemos en las 7 trompetas el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra y aún los juicios temporales que enfrentan. No, los moradores de la tierra no es que esperan un juicio, sí lo esperan, pero ya ahora mismo sufren
los juicios de Dios por la violación a sus leyes. Los no creyentes son expuestos a miserias mucho más grandes comparadas con las que los creyentes se enfrentan. Ellos son esclavos de sus propias pasiones. Son llevados, arrastrados por sus propias iniquidades. Sufren los juicios temporales de Dios al violar las leyes de Dios. No hay lugar seguro en la tierra. No hay ningún lugar seguro en la tierra. Y para este caso no hay ningún lugar seguro en el universo entero para aquel que rechaza a Cristo. No hay lugar seguro ni en el mundo físico ni en el mundo espiritual. Pues aún aquellos, según nos muestra la Biblia, aquellos que por la presión de Satanás o los demonios o qué sé yo, buscan escapar de sus miserias, quitándose la vida, se encuentran que enfrentan al mismo juez de toda la tierra y con ellos siguen sus pecados y sus obras malas. La muerte no los separa de su pecado. Es Cristo el único que tiene poder para limpiar y lavar y separarte de la maldición que pesa sobre tu cabeza. La tierra está llena de los juicios de Dios. No necesitas ver muy lejos, solamente pon atención y ve y escucha. La tierra está llena de los juicios de Dios. Ellos ya sufren los juicios temporales de sus pecados, pero son advertidos de castigos mucho más terribles, inescapables, un juicio final donde serán traídos a rendir cuentas de todos sus pecados secretos, de todas las cosas duras que hablaron contra Dios. Meditamos en estas cosas, en el sufrimiento que enfrentan los cristianos y el sufrimiento que enfrentan aquellos que rehúsan venir a Cristo. Y nos preguntábamos, ¿es difícil vivir la vida cristiana? ¿Es difícil ser cristiano? El Señor contestó esta pregunta a sus discípulos cuando alguien le preguntó, ¿quién entonces podrá ser salvo? El Señor mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para el incrédulo no es difícil vivir la vida del cristiano, es imposible. No pueden, ni quieren. Son esclavos, están atados a sus pasiones. Esta vida nueva de la que habla la Biblia en Cristo no es un esfuerzo humano, no son buenas intenciones, no son buenas resoluciones. Es vida nueva, es una vida que viene de lo alto, una nueva creación. Es el poder del Espíritu Santo morando en el corazón de los creyentes. Es el Espíritu Santo añadiéndolos a la familia de Dios. Es el poder de Dios en el Evangelio, en la palabra a la que se exponen continuamente y que Dios usa para mantenerlos separados del mundo y sus concupiscencias. Oh, mis queridos amigos, si supieran el peligro constante al que se exponen día tras día, al rehusarse, humillarse y venir a Cristo. Si tan solo pudieras ver y entender el gozo y la bienaventuranza de aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Si tan solo pudieras saber y ver la realidad espiritual de aquella alma condenada a una eternidad de castigo y maldición. Así es el final de todo aquel que rehúsa venir a Cristo. Cada vez que un poderoso muere, pienso dentro de mí, ahora conoce que no era poderoso. Ahora conoce que es el Señor Todopoderoso, pero lo ha conocido y lo ha encontrado demasiado tarde. Veamos entonces nuestra porción de las Escrituras de esta manera. La batalla que enfrentamos es espiritual. La batalla que enfrentamos es diabólica. Y la batalla que enfrentamos es teológica. Hay un problema teológico, una cuestión. Si Dios es soberano o Satanás es soberano. Si Dios reina o sus enemigos reinan.
Todas entonces las figuras que tenemos aquí en Apocalipsis son o representan verdades espirituales. No creemos que son literalmente langostas y humo. Lo que creemos es que esto muestra una guerra espiritual diabólica, intensa, que el hombre no es capaz de enfrentarla en sus propias fuerzas. La batalla es espiritual. Y ahí está la razón de la indiferencia, de la apatía al llamado de esta urgencia. Te lo explico fácilmente. Para ti que estás aquí, especialmente ahora. De acuerdo a la experiencia de la mayoría, es decir, al menos puedo decir de la mayoría de los que estamos aquí. No puedo hablar de otros países que viven intensamente esta persecución diabólica, pero al menos de los que estamos aquí ahora, en nuestra experiencia, ayer nos fue bien, hoy nos está yendo bien y creemos que mañana nos irá mucho mejor todavía. Entonces, ¿de qué urgencia hablan? ¿Cuál es el peligro del que me están advirtiendo? ¿No es nuestra vida próspera? ¿Acaso no disfrutamos lo que el Señor nos ha dado? ¿Y no es esto una prueba? Es decir, nuestra prosperidad y cómo las cosas funcionan a nuestro favor. ¿No es una prueba de que el Señor nos ama? Déjame asegurarte que si las cosas te están yendo bien, eso no prueba más que una sola cosa: el Señor es bueno. Pero tú sigues siendo un hombre o una mujer o un niño con un corazón perverso que necesita ser limpiado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Escucha la parábola de este hombre rico que poseía todo lo que el mundo pudiera ofrecernos. Tenía todo, es más, tenía más de lo que podía haber tenido. Les refiere una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Acaso tu riqueza te servirá para justificar tu pecado? Mis hermanos, mis amigos, la batalla que enfrentamos es espiritual, es una batalla real, porque nuestro pecado es real. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Quién es suficiente para saber de qué somos capaces? Acusamos y nos asombramos de la corrupción y la maldad de los hombres, pero nosotros no hemos sido puestos en tal posición de poder. No hemos sido tentados con tanta intensidad. ¿Seríamos capaces nosotros, en nuestras propias fuerzas, de soportar la tentación al tener el poder completo de un país, para no caer en el orgullo, en la prepotencia, en el mal uso de la autoridad? ¿De qué tamaño es nuestra maldad? Y estamos hablando de aquellos pecados que tú no conoces. ¿Conoces algunos de tus pecados? Ni siquiera tú eres capaz de conocer de qué es capaz tu propio corazón. Hasta que estás enfrente de la tentación te das cuenta de cuán corrupto es tu corazón y cuán débil es tu carne. La batalla es espiritual. ¿Qué hay, Señor, en mi corazón? Muéstrame, Padre, aquellos pecados que me son ocultos, para que también de ellos pueda arrepentirme.
nuestra batalla es espiritual. Las armas con las que se pelea esta batalla deben ser espirituales. De otra manera, la pasión, la esclavitud al pecado, la condenación son seguras. Son tan seguras como el perdón de los pecados en Cristo. Así la condenación del que no está en Cristo es segura. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque estamos en un cuerpo físico, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es decir, sometemos nuestra mente, nuestros razonamientos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, los sometemos al conocimiento de Dios y a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿qué tan urgente es este llamado? La escritura, el estilo de la escritura, eh, para hacer una exclamación, lo repite 2 veces. El Señor Jesucristo dijo muchas veces así, de cierto os digo. Cuando Cristo hablaba así, los discípulos tenían que entender inmediatamente que tenían que poner atención. No que las palabras de Cristo fueran menos importantes acá, pero cuando Él decía, de cierto os digo, amén, amén, los discípulos tenían que pararse y poner atención. Pedro, Pedro, Marta, Marta, inmediatamente te paras y escuchas lo que el Señor te va a decir. Pero cuando es de suma importancia, es decir, cuando la importancia es al punto máximo, la frase es llevada a su máxima expresión 3 veces. Cristo o el Señor nos muestra que es santísimo. ¿De qué manera? A Isaías le fue revelado el trono del Señor y la visión que tuvo fue de querubines delante del trono cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Se usa el mismo nivel entonces de intensidad para hablar del juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Apocalipsis 8:13. La semana pasada leímos el último versículo. Y el 8:13 dice, entonces miré y oí volar un ángel en medio del cielo que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Ay, ay, ay. En inglés la palabra es woe. Woe, woe is. ¿A qué es? Ay de aquellos, es la palabra. Significa miseria, dolor, desolación, aflicción, agonía, angustia, tormento, entre otros muchos adjetivos calificativos, desesperanza, sufrimiento, adversidad, desastre, abatimiento, muerte. Ay, ay, ay de los que habitan la tierra, a causa de los juicios de Dios que están por ser revelados. Los profetas fueron enviados con ese tipo de mensajes. Los oráculos de Dios venían de 2 maneras al profeta. Uno, en forma de bienaventuranzas y otro en forma de maldiciones o ayes o woes. En Isaías 5 encontramos 6 ayes. El versículo 8, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Los avarientos, hay de los avarientos. 2, hay de los que se levantan de mañana para seguir la borrachera. 3, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, los que disfrutan y se deleitan en el pecado. 4, hay de los que a lo malo dicen bueno, que a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 5, hay de los sabios en su propia opinión, hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. 6, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho
y al justo quitan su derecho. Ay de aquel que toma la mordida, serían el mexicano. Pero, ¿cuál es el séptimo ay? Aquí vemos 6 ayes. Nos falta uno, pues el número 7 suma la totalidad. ¿Cuál es el séptimo ay? Nos podrías decir, Isaías, que nos diste 6, ¿dónde está el séptimo? ¿Cuál es el séptimo ay? En Isaías 6:5, cuando Isaías ve el trono de Dios, cuando ve la revelación del trono y la majestad de Dios, él clama y dice, ay de mí, que soy muerto, estoy deshecho, estoy hecho pedazo, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. El séptimo ay es anunciado contra sí mismo. Isaías puede ver su necesidad, la lucha espiritual, la guerra que libra el pueblo de Dios es espiritual, la batalla que cada cristiano enfrenta es espiritual. ¿La conoces tú? ¿Conoces esa guerra? No la conoces. No sabes, no entiendes lo que estoy diciendo. Te aseguro que estás viviendo en la oscuridad todavía, porque allí no hay conciencia, no hay peso, no hay vergüenza por el pecado. Tú no te sientes el peor de los hombres. Sí, hablamos otra vez de aquellos pecados que solo tú conoces, que están en lo profundo de tu corazón. Y aún esos que tú conoces, que nosotros no podemos ver, esos son solamente algunos de tus pecados. El Señor conoce aquellos que te son ocultos, pero en su misericordia, en su gracia común, te ha detenido de caer más bajo de lo que ya has caído. Te ha detenido de caer completamente en las garras del poder, en la esclavitud de la maldad. Pero voltea alrededor tuyo y puedes ver este ejemplo por todos lados: las drogas, el narcotráfico, la inmoralidad sexual. Está sobrepasando. Es como una presa que se rompió ya. Estamos inundados, nadamos en medio del pecado. Sí, la batalla es espiritual, pero también hay otra batalla que escapa a nuestros sentidos. Creo que el Señor nos indica que está presente y que no es menos real que la batalla contra nuestro pecado. Es la batalla diabólica. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído. En la Biblia de las Américas, la traducción es correcta. Había caído. Juan no vio la estrella caer. La estrella ya había caído del cielo a la tierra. Y a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Y esta estrella o este ser abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Es decir, las cuatro trompetas habían dañado ya la naturaleza. Ya estos, la misión es dañar a los hombres. ¿Pero cuáles hombres? Los que no tienen el sello de Dios. El quinto ángel entonces toca la trompeta y no nos queda duda qué es lo que Cristo le está mostrando a Juan. La batalla es espiritual, la batalla es diabólica. Recuerden ustedes cuando los 70 discípulos fueron enviados a predicar y luego regresaron con el anuncio o el reporte a nuestro Señor Jesús. Y le dijeron, Señor, Señor, increíble, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Y eso está conectado con Apocalipsis 12, del 7 al 9. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón, Satanás y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Isaías 14, de 2 al 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Y tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte. Y Apocalipsis 12, 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, hermanos, es la lucha que enfrentamos. Nuestra lucha es espiritual, es diabólica. Y tú que no has venido a Cristo, ¿cómo podrás sostenerte? Es la pregunta del capítulo 8. ¿Quién podrá sostenerse? Solamente aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, aquellos que han venido a ser limpios en la fuente de carmesí, solamente aquellos que han estado o que están en Cristo. Este versículo 4 entonces se nos muestran las hordas o los ejércitos diabólicos, pero dañarán solamente a los que no tienen el sello de Dios en la frente. Recordamos otra vez, sellos, los que el Señor selló, su pueblo separado, un sello de pertenencia. Ahora tenemos las trompetas de advertencia, de peligro. Juan 5:8 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Este ángel que abre el pozo del abismo, que llena la tierra de pecado, que persigue, que tienta, que acusa constantemente a los hombres, menos aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Vemos entonces un enemigo atado, vencido. Cuando es rendido y atado, cuando es que el Señor dice que lo ve caer, cuando el evangelio es predicado. Cada vez que el evangelio se predica, penetramos la oscuridad, el reino del enemigo. El evangelio es poderoso. El evangelio, la palabra de Dios, las promesas, el anuncio de la obra de Jesucristo es lo que vence Satanás. El versículo 5 nos muestra un paralelo a la reacción de los moradores de la tierra al juicio del sexto sello, ¿se recuerdan? En el sexto sello, los hombres decían a los montes y a las peñas, a las piedras, a los cerros, les decían, caigan sobre nosotros y escóndanos, cúbranos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. No soportan la presencia del Señor, ni soportan la ira del Cordero. Aquí los hombres están buscando si es posible que la muerte también los cubra de esta presencia. ¿Será la muerte un lugar seguro para ti que estás sin Cristo? Y la respuesta es no. La muerte tampoco te ofrece un lugar seguro ante el juicio del Señor. Buscarán la muerte y la muerte se rehusará. No te puedo cubrir del juicio. Al contrario, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. No, querido amigo, tú que no vienes a Cristo, hoy no encontrarás descanso después. La muerte no te puede cubrir de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Así que no hay lugar seguro, ni en el mundo físico,
ni en el mundo espiritual. Note el tiempo, el tiempo. 5 meses. Tienen poder para atormentar por 5 meses. ¿Se recuerdan ustedes cuánto hubo de silencio? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y hubo silencio por 30 minutos. ¿Qué son 30 minutos comparados con 5 meses que enfrenta el incrédulo alejado de Cristo? El creyente espera pacientemente la salvación prometida. La pregunta que enfrentamos entonces al final de todo es esta: ¿es Dios soberano o es el diablo soberano? ¿Quién gobierna? Son dos enemigos poderosos enfrentándose uno al otro. ¿Es Dios solamente un poquito más poderoso que el diablo, pero enfrenta a un enemigo que no puede controlar? La batalla es espiritual, la batalla es diabólica, la batalla es teológica. Es decir, preguntamos, ¿es Dios soberano? Veamos de manera breve ese ataque sobre los moradores de la tierra, representado en 3 ayes en las 3 últimas trompetas. Se nos dice primero, en el 9:11, que este ejército tiene sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, o destrucción, o destructor, y en griego se llama Apolión, lo mismo, destructor o destrucción. Pero vemos en el versículo 1 esta frase: se le dio la llave del pozo del abismo. Este ángel no creó el abismo, este no es su lugar por posesión propia, él no obtuvo las llaves en una batalla, no obtuvo las llaves del pozo del abismo por sus fuerzas. La Biblia dice, se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es el pozo del abismo? Aquel lugar que los demonios le pedían a Jesucristo que no los enviara todavía. Tiene que ser el infierno. Él abre el pozo del abismo y de ahí salen millones de demonios a cubrir la tierra de maldad. Primera Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El versículo 4, se les dijo que no dañaren la tierra, la hierba de la tierra. Versículo 5, no se les permitió matar a nadie. No, Satanás no es soberano. Dios es soberano. El diablo y sus demonios, aún en su iniquidad y en su pecado, cumplen la voluntad de Dios perfectamente. ¿Quién es este que reina en el pozo del abismo? Bueno, los grandes teólogos piensan que es diferente a la estrella que había caído. Sea que la estrella que había caído sea Satanás y el que reina en el pozo del abismo sea otro ángel en la jerarquía de los demonios. Pero regresemos a la batalla teológica. ¿Es Dios soberano sobre todo o es solo soberano sobre su pueblo? Así decían los filisteos. El Dios de los israelitas es Dios de los israelitas en Israel. Acá no, acá tenemos nuestros propios dioses. Y lo retaban. Se enfrentaban como que si sus dioses fueran poderosos acá y Dios fuera solamente poderoso allá. Pero este es soberano sobre el universo entero. Dios es soberano aún en las actividades de los demonios. La pregunta es, ¿por qué permite el Señor que los demonios ataquen así a los moradores de la tierra? Yo pudiera encontrar varias razones. Dijo Stephen Nicol, así dicen los pastores cuando se les acabó los argumentos. Tengo muchas más cosas que decirles, pero el tiempo no me alcanza. Dios es soberano. ¿Por qué permite que los demonios ataquen a los moradores de los hombres de esta manera? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Escúchame bien. Para que descubra lo que hay en el corazón de los hombres.
Hay una correspondencia entre la tentación y tus propios deseos, para que su pueblo entienda de dónde los rescató y nunca olviden que fue por pura gracia y que pertenecían exactamente al mismo pueblo que es enemigo del Señor, y para que el Señor sea reconocido justo en todos sus juicios. En el mundo entero ama su pecado. No quieren venir a Cristo para ser salvos. Nosotros fuimos rescatados solamente por pura gracia. Esdras 9:15 dice: oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado unos pocos, un remanente que ha escapado, como en este día. Es decir, está hablando del regreso de la cautividad en Babilonia. Pero de acuerdo a los que se fueron de Israel, solamente un pequeño grupo regresó. El resto encontró que Babilonia es el lugar donde ellos quieren vivir. ¿Es el mundo para ti un lugar que te ofrece satisfacer los deseos de tu corazón? Encuentras en él grande satisfacción. Y aquí estamos, dice, un pequeño remanente. Estamos delante de ti, pero estamos delante de ti y vemos nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti y no conocer su pecado. Y dice Esdras 10:1, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente al ver lo que había ocasionado su rebeldía. Dios es justo, Dios es justo. Y si tú no has guardado un remanente, habríamos sido semejantes a Sodoma y Gomorra, pero has querido separar un pequeño grupo, unos cuantos que reconocen su pecado y se arrepienten de él. Y así estamos en este día delante del Señor, entendiendo nuestro pecado. Nadie puede estar delante del Señor sin entender su pecado. Y mientras Esdras oraba y confesaba su pecado, llorando y postrándose delante de Dios, muchos se le unieron, mujeres, hombres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Que el Señor nos conceda, hermanos, un espíritu de arrepentimiento y de humillación, y que los que aquí están todavía y siguen atados y esclavizados de sus propios pecados, encuentren en Cristo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, entendemos, Señor, que nuestra lucha es mucho más grande que una lucha física. Entendemos que nuestra lucha va más allá, es más profunda que obtener las cosas que nos ofrece este mundo. Es mucho más profunda que la lucha contra las cosas físicas. Oh Padre eterno, nuestro corazón solamente es conocido por tu Espíritu. Nos has revelado nuestro pecado, nos has dejado convictos, hemos entrado en juicio y hemos sido condenados. Nuestra es la confusión, tuyo es el perdonar. Al mismo tiempo que nos descubriste y nos mostraste nuestra maldad y lloramos de avergonzados de haber sido tan rebeldes y tan ciegos. Al mismo tiempo, Padre, nos has mostrado tu misericordia. Oh, cuánto amamos, oh Señor, tus instrucciones, porque son claras, nos dirigen, nos sostienen. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a rescatar pecadores como nosotros, los más grandes de todos. Ayúdanos pues a entender, Padre,
la oferta gloriosa de salvación y perdón en medio de la advertencia de una guerra diabólica a la que el mundo se enfrenta ahora ya, pero que enfrentará con gran intensidad en el día futuro, el día del Señor. ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién, Señor? ¿Quién? Aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Rogamos, Señor, que seamos contados con ese pueblo que se humilla y reconoce su necesidad. Glorifícate, Señor, en esta congregación, en esta mañana. Amén.